¿Qué dice banda? Espero que estén excelente. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos otro episodio de Un Café con Curly. Y hoy banda vamos a estar tratando un tema bastante interesante. En estos últimos días yo he estado subiendo algunas encuestas tanto en el canal de YouTube como en el canal de WhatsApp, que para los que todavía no están inscritos en el canal de WhatsApp, por aquí les voy a estar dejando el link en la descripción y en el primer comentario fijado para que también pertenezcan a esa comunidad, que ahí yo no solamente hago encuestas, sino también ustedes saben que comparto las ofertas de AliExpress que yo veo bastante interesantes. Así que banda, el tema de este video es el siguiente: ¿cuál es la mejor marca china de barbería al día de hoy? Ustedes saben que existen bastantes marcas, se puede decir ya innumerables en China, pero definitivamente en el mercado de AliExpress existen marcas que han marcado el camino, que han venido haciendo un trabajo bastante importante en los últimos años. Y pues podemos mencionar a la marca Kemei, BGR, W Mark y la marca Meichou, aunque sabemos existen otras marcas que están viniendo y están pisando bastante fuerte porque están viniendo con proyectos muy pero muy interesantes. Pero en este video vamos a estar hablando de las más importantes. Vamos a hablar de esas encuestas que ustedes han hecho y es lo más chévere de este video, que no es mi opinión, mi gente, es lo que ustedes han votado. Yo sencillamente hice la pregunta y ustedes hicieron las votaciones. Ustedes han elegido cuál es la marca mejor china de AliExpress, ¿ok? Ustedes lo han hecho. Así que por aquí les voy a estar dejando la encuesta banda de YouTube como de WhatsApp. Y lo chévere de esto es que prácticamente no han variado las posiciones. Son las mismas en ambas plataformas, tanto en YouTube como en WhatsApp. Marca número 1, la que quedó por encima de todas, W Mark. De segundo tenemos la marca Meichou. De tercero VGR. De cuarta la marca Kemei. Me sorprende que Kemei esté de última cuando en papel es una de las marcas que más se hablan, pero esto lo votaron ustedes. Y tenemos ahí en el canal de WhatsApp puse BRD Clip, ahí para de repente poner algo más, algo adicional. Prácticamente nadie votó por BRD Clip, pero bueno, ahí está la marca que ha venido también sacando varios proyectos interesantes. Bien banda, antes de iniciar con esto, obviamente permítanme tomarme mi primer sorbo de café. Y quisiera analizar, porque de estas encuestas que ustedes han respondido, yo tengo muchas dudas. Y quiero tratar de analizar por qué ustedes han votado por una marca y no por otra. A pesar de que una marca podría ser más famosa que otra, en este caso Kemei. Miren, me sorprende bastante que a pesar de que nosotros sabemos que W Mark es una marca más cara que por ejemplo VGR y Kemei, que son marcas que estas tres marcas en ocasiones suelen sacar el mismo proyecto, ustedes han elegido W Mark. Y creo que ustedes han elegido W Mark porque es una empresa que definitivamente invierte más que Kemei, por ejemplo. Sabemos que estas tres marcas suelen sacar el mismo proyecto, pero siempre W Mark añade más accesorios o pone más empeño en la personalización de su equipo. Y creo que definitivamente en esta encuesta nos hemos dado cuenta que ustedes valoran eso. Que ustedes valoran ese esfuerzo adicional que hace cada empresa, que es el mismo trabajo que ha venido haciendo también VGR, tratando de personalizar sus carcasas, añadiendo accesorios, un maletín, un cepillo fade. Y eso me hace saber de que ustedes valoran esas cosas adicionales que las marcas están haciendo, a pesar de que nosotros escuchamos mucho que Kemei, pero ustedes han votado otra cosa. O sea, ustedes están valorando al día de hoy esas cosas adicionales que están haciendo otras marcas, ese esfuerzo, esa mejora que quieren hacer en su equipo. Por ejemplo, me sorprende que Meichou quedó de segundo, a pesar que Meichou se puede decir que no es una marca muy famosa, pero definitivamente creo que Meichou está en segundo lugar porque ustedes están valorando la calidad de lo que es el producto de Meichou. Yo siempre he dicho, al igual que otros youtubers que analizan equipos de Meichou, que los equipos de Meichou son de excelente calidad, que son equipos que de repente no destaquen en algo, pero definitivamente prácticamente tienen todo bueno. Buena cuchilla, buen rendimiento, buen material de construcción, buenos accesorios, buen empaquetado, todo. De repente no tenga las mejores cuchillas o el mejor material, pero definitivamente es una marca que cuando adquirimos un producto es confiable.
definitivamente es confiable. Ahora, ponemos un ejemplo claro. Ya ustedes conocen la NGX1, tenemos la 2373 de Kemei y la 015 de VGR. El mismo proyecto, pero WMark puso más empeño, añadió más accesorios, más carcasas, un cepillo, un peine para máquina sobre peine, el destornillador y otros accesorios. VGR vino y añadió a su equipo un maletín, un cepillo Fade, una carcasa adicional, y por ejemplo Kemei con la 2373 prácticamente no añadió nada. Máquina, cable y guías o peines y ya, sencillamente eso. Ahora, yo siempre he dicho que para nosotros los barberos, qué bueno es saber que tenemos múltiples opciones, tenemos para elegir. Esto es lo mejor de esta competencia que tienen estas marcas, que nos dan la opción de poder elegir. Definitivamente eso es bastante importante, y al final eso define de que cada barbero elija su producto en base a lo que está buscando o en base a su economía, en base a lo que le alcanza. Porque de repente yo quiero una máquina con motor vectorial, pero rayos, la única marca que la tiene es WMark. Pero en este caso podemos adquirir un equipo de motor vectorial con Kemei también. O de repente no nos interesen tanto los accesorios. Pero definitivamente, banda, me he dado cuenta que en esta encuesta que hemos hecho, ustedes están valorando mucho el esfuerzo que están haciendo las marcas. ¿Ok? Así que, banda, ustedes saben de máquina. Miren, yo pensaba que algunos de repente elegían por elegir, pero en base a esta encuesta me he dado cuenta que ustedes saben elegir sus productos, saben qué es calidad. Y también se me ha venido a la mente de que de repente muchos de ustedes quisieran mejores equipos, pero desafortunadamente en muchas ocasiones la economía nos impide adquirir algo que nosotros queremos. O sea, yo sé que nosotros como profesionales, que somos profesionales de la belleza, de la barbería, queremos optar por lo mejor, porque un profesional siempre quiere lo mejor. Pero bueno, lastimosamente a veces la economía del país no apoya eso, ¿verdad? Así que, banda, la conclusión que yo saco de esta encuesta es que ustedes saben de máquina. Ustedes son unos cracks. Valoran los materiales de construcción y la calidad de Meisho. Valoran el esfuerzo que está haciendo WMark. Valoran el esfuerzo que está haciendo VGR y no se están dejando llevar por Kemei. Porque se habla mucho de Kemei, pero aquí en esta encuesta ustedes no están prefiriendo Kemei por encima de otras marcas. Definitivamente Kemei podemos obtener equipos más económicos, pero sabemos que de repente Kemei no pone mucho empeño en mejorar su diseño, en mejorar su empaquetado. Y bueno, lastimosamente no debería de ser así. Queremos que las marcas siempre nos ofrezcan algo mejor. Así que, banda, sencillamente este era el tema que íbamos a tocar en este video. Y obviamente se me olvidaba. Saludos para los dos que votaron por BRD Clip. No quiero menospreciar esta marca, es más, qué bueno saber que hay otra marca que también está añadiendo más productos a la tienda de AliExpress. O sea, tenemos más opciones en la tienda de AliExpress. BRD Clip también prácticamente lanza los mismos proyectos que VGR, que Kemei, que WMark. Porque, por ejemplo, hablando de Meisho sí tiene sus propios productos. O sea, ellos fabrican y son productos de ellos literalmente. Sabemos que WMark, VGR y Kemei o BRD Clip no tanto son fabricantes, sino que sencillamente colocan su logo en los proyectos de otras fábricas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando de Meisho, son fabricantes. Estamos hablando también de, no quiero escapar, una marca que viene pisando bastante fuerte, que es la marca Yukai, con muy buenos equipos. Vienen con otros equipos nuevos también. Que aquí yo tengo dos equipos de Yukai también. Para los que piensan que no tenemos Yukai, aquí tenemos Yukai, Kemei, Meisho, VGR. Tenemos todo, banda. Así que, banda, yo estoy muy contento de que ustedes participen de este tipo de encuestas. Voy a estar haciendo más encuestas tanto en YouTube como en WhatsApp,
para que de esas encuestas nazcan estos videos, ¿me entienden, mi gente? Y que estén siempre en un nuevo capítulo de Un Café con Curly. Así que, mi gente, sencillamente este era el video del día de hoy. Espero que estén excelentes y éxito para con cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video.